Alfaranda Inmobiliaria. Construcción Estasio. Hormigones y excavaciones Gerardo de la Calle. Megafincas Duero. Muebles Gormaz. Patrocinan Bienestar Hogar. Bienvenidos a Bienestar Hogar, Hogar Saludable con Nuria Peña. Bienvenidos a las orillas del Duero, un precioso paraje natural que invita al paseo y a disfrutar del arte evocador de literatos que dejaron huella en la prosa y poesía a su paso por Aranda de Duero. Y hoy los podemos admirar en los márgenes del Duero, al lado del conjunto escultórico Arandando, un reconocimiento a Camilo José Cela realizado por Virginia Calvo. La obra está inspirada en el libro de viajes Judíos, Moros y Cristianos. 3 culturas, 3 piezas la conforman en acero corten. La autora, Virginia Calvo, madrileña, criada en Bembibre, El Bierzo, León, las define como las metáforas de la vida, formas triangulares onduladas, la visión que tenemos del camino y sus dificultades, y las espirales, como una representación de la memoria, los recuerdos, el aprendizaje, su significado, el viaje y sus 2 maneras de recorrerle, el físico y el mental. Esta obra se desarrolló gracias al primer concurso de escultura al aire libre organizado por el Ayuntamiento de Aranda de Duero en 2006. Junto a la escultura Pasa la mar de José Ángel Merino. Como homenaje, en ese caso, fue a Rafael Alberti. Mucho ha llovido desde entonces y ya ven ustedes que su estado de conservación es lamentable. Quizás, gracias a Bienestar Hogar y a esta imagen, se paseen ustedes a orillas del Duero y descubran nuestros tesoros a orillas del Duero y remuevan conciencias también para conservar y respetar nuestro entorno. Su entorno es nuestro. Comenzamos con sumario. Control de calidad del hormigón. Probeta, cámara húmeda 28 días. Control de la trazabilidad del producto. Control de calidad. Recuperación de las casas de nuestros pueblos, rehabilitación, mejora, por la recuperación de la arquitectura y la vida en nuestros pueblos. Aislamiento insuflado, procedimiento, materiales, coste, por el bienestar de su hogar. Mobiliario imprescindible en nuestro salón. El tamaño no importa, soluciones de espacio. Comenzamos nuestra sección de consulta para hablarles de calidad en nuestros contenidos, siempre relacionados con el bienestar de nuestros hogares. Calidad, bienestar hogar. En este caso de la mano de Hormigones y Excavaciones Gerardo de la Calle, con Vivi. Aunque se denomina hormigón en genérico, existen distintos tipos de hormigón, con distintas especificaciones. Queremos decir que existen distintos tipos de hormigón para diferentes usos. Sí, existen distintos tipos de hormigones, desde un HA15 pues hasta un HA30 o 35, y luego dependiendo de la función que tenga, porque dependiendo si es hormigón in situ o si es prefabricado. Si es un hormigón in situ, pues cuanto más alto sea,
quiere decir que tiene mayor dureza, mayor resistencia. Entonces, sí, cuanto más bajo, pues si va a ser para un suelo será un HA15 o así, y si va a ser para estructura, pues ya vamos para 25 o 30, según requiera a lo mejor la obra o el cliente, según especificaciones. Distintos tipos de hormigón para distintos usos y Vivi, como estamos en el Departamento de Control de Calidad de Gerardo de la Calle, aprovechamos para que nos cuenten cómo se realizan esos controles de calidad. Pues esto sería el molde para realizar la muestra que llamamos probeta de hormigón. Se echaría que el hormigón, se considera que esta medida pues ya es representativa de la partida. Y entonces esta probeta con la muestra de hormigón se deja en la cámara húmeda, que está metido en agua a una temperatura estable de unos 20 grados y se dejaría los 28 días hasta que se rompe. Obtención de la muestra, la probeta, y a la cámara húmeda 28 días para comprobar posteriormente su resistencia. Hasta llegar a este punto de certificación de calidad del producto adquirido, todos los elementos que participan han obtenido sus correspondientes certificados de calidad. Se sabe su procedencia y características, o sea, que se sabe su trazabilidad. Sí, pues a través de la planta de hormigón, bueno, nuestros proveedores garantizamos que tienen el marcado C o los certificados de calidad para el producto, para el material que nos traen, y luego nosotros dentro de la planta de hormigón tenemos la trazabilidad, sabemos en cada momento qué cubas y qué han ido a cada obra y a cada cliente. Y luego, como realizamos una serie de probetas, que este sería el ensayo final del producto, realizamos 2 tomas de probetas por cuba en obra. Entonces realizamos 2 probetas y se rompen a 28 días, realizamos 2 probetas y se rompen a 28 días porque lo especifica así la norma, ya 28 días porque se considera que el hormigón ya tiene un comportamiento estable. Y entonces recogemos en una base de datos estas probetas, las romperíamos en la prensa, lo meteríamos aquí, y esta muestra se metería aquí. Se realizaría el ensayo y el propio equipo nos daría el momento en el que ha roto y la fuerza a la que ha roto. Si por ejemplo un hormigón es un HA25, quiere decir que soporta por cada centímetro cuadrado 250 kilos. Entonces nosotros aquí pues comprobaríamos la resistencia que nos da.
Se trata de comprobar la calidad del producto final, que lo que hemos adquirido se corresponda con nuestras necesidades y expectativas, siempre aconsejados por expertos de larga experiencia en la actividad de la construcción, como es vuestro caso. Muchísimas gracias, Vivi. Y seguimos creando casas. Encantados también, y les saludamos a todos nuestros oriundos nacidos en la Ribera que viven fuera y en tiempo de vacaciones se vienen a su pueblo, a su casa. Nuestros oriundos ausentes les podemos llamar. Es en época estival cuando visitamos más nuestros pueblos y habitamos de nuevo nuestras casas heredadas y vemos en algunos casos que no se conservan en perfecto estado y que nuestro amor por lo nuestro hace que valoremos el recuperar nuestra casa de pueblo. Pues bien, tenemos suerte en la Ribera de contar con experiencia en rehabilitación y en conservación de nuestro patrimonio. Así que Tasio, de Construcciones Tasio, ¿por dónde empezamos? Hay que ver muy bien cómo es la construcción, si es de piedra, si es de adobe, si es de ladrillo. Dependiendo cómo sea la casa, actuaremos de una forma o de otra. Hay veces que nos encontramos casas que están en muy buen estado y bueno, con una pequeña reforma se conserva y tenemos una gran casa. Luego hay otras que directamente le aconsejas al cliente no pierda el tiempo, tírelo, que se va a ahorrar mucho tiempo y mucho dinero. Hay que verlo, cada caso es muy singular. La ventaja que tenemos en las casas de los pueblos es que tenemos unos muros enormes que nos ayudan mucho para el verano, para que sean fresquitas y demás, pero esa misma ventaja a veces es un poquito más costosa de calentar. Entonces también tenemos que saber cómo ahorrar a la hora de calentar esas casas, porque tenemos que meter un aislamiento que nos ayude a mejorar el aislamiento de estos muros que nos vienen muy bien en verano, pero que en invierno son una ruina, que por mucha calefacción que pongamos cuesta mucho. Fresquitas en verano, Tasio, y frías en invierno. Ya que nos metemos en reforma, en rehabilitación, conviene valorar si ponemos o no calefacción para venir a disfrutar de casa en invierno, venir más a los pueblos de la comarca y que sea lo menos costoso posible, lo menos costoso el gasto energético para nuestros bolsillos. Claro que en las casas antiguas el aislamiento aparentemente resulta algo más complicado a realizar porque no existe el llamado puente térmico en general. En el caso de las casas antiguas, no es que tenga un problema de puente térmico, no existe como tal. Solemos encontrarnos con muros de 50, 60, 70, unos muros enormes. Es más un problema de transmitencia, bueno, si digo transmitencia, a la gente le va a sonar un poco raro, de cómo nos pasa la temperatura a través de ese muro.
En verano es fresquita porque el sol que nos da en la fachada, hasta que es capaz de pasar toda esa temperatura al interior, no lo consigue, porque nos encontramos con muros de 60 y 70 centímetros. Pero viceversa, en invierno, cuando queremos calefactar dentro, calentar todo ese pedazo muro, toda esa masa, nos cuesta un montón de dinero. Entonces, ahí es donde entra la figura del constructor para asesorar y poner los elementos necesarios para calentar nuestra casa cueste poquito dinero y dejar que ese mismo muro funcione bien en verano. Entonces, ahí hay un equilibrio que hay que barajar una vez que estamos en la vivienda. Sí, Tasio, hay que ver la vivienda para valorar su posible recuperación. Y sí, Tasio, está bien hablar con términos más técnicos, porque así nos familiarizamos con la profesión y aprendemos la transmitancia térmica, o también denominada valor U. Es una magnitud que mide el tiempo que tarda el calor en atravesar, por ejemplo, un muro. Una vez vista la casa, se valora el estado general de la edificación y los materiales. Un experto, como es vuestro caso, nos aconseja sobre qué elementos conservar y cuáles desechar. Cubierta, los entramados de madera. Sí, normalmente eso hay que cambiarlo. Los machones, si no tienen ningún problema de que carcoma o que tenga algún hongo o algo, se suele conservar, siempre y cuando, o cambiar los elementos que están mal. Lo de la teja y el barro, eso desaparece porque no funciona, y normalmente ya pues, se hace un proyectado con algún tipo de aislamiento, un poliuretano, un polistileno, en fin, ya se valora el momento, y una teja pues, que pesa menos que la árabe que poníamos antes, en fin, otro tipo de teja que nos va a garantizar no tener goteras. Importante hacer una valoración para conservar nuestro pasado, en manos de profesionales, para que nuestros pueblos no pierdan más vida. Recuperar nuestra arquitectura popular para no perder nuestras raíces, porque saber de dónde venimos es saber quiénes somos. ¿Quiénes somos? De la Ribera. Muchísimas gracias, Tasio. Y saludamos a continuación a Carlos, de Hermanos Cabarga, para seguir hablando de recuperación y mejora energética y acústica en nuestras viviendas. Si Tasio nos ha introducido en el término transmitancia térmica, Carlos en inercia térmica, y también en las ventajas de usar como aislamiento insuflado, por ejemplo, el material de la celulosa. Sí, la inercia térmica, digamos, que es la cualidad que tiene un producto para desprender lo que tiene, el frío o el calor. La celulosa es una característica muy de ella, pues es eso, es el retraso, la inercia que tiene para perder ese calor que ha adquirido dentro de la casa y perderlo en el exterior. Una solución ante el frío, el calor y el ruido, y también ante la regulación de la humedad, la celulosa insuflada. Otro material les presentamos a tener en cuenta a la hora de aislar, bien en casas nuevas o antiguas, como las casas a rehabilitar en nuestros pueblos. Hablamos del material del corcho granulado. Corcho granulado, pues este sistema lo estamos aplicando mayormente en viviendas donde hay poca cavidad. Una vivienda puede tener desde 2 centímetros hasta 16,
de hueco en su vivienda desde la primera pared hasta la segunda. Cuando vamos a poco espacio, tenemos que recurrir a productos muy buenos que den mucha resistencia térmica o acústica, lo que nos pide el cliente. En esos casos tenemos que recurrir pues a corcho natural de alcornoque granulado, con una granulometría especial para que la máquina, junto con la presión de aire que metemos, pueda distribuirlo y compactar toda la cámara. Ante un espacio pequeño entre los muros con cámara de aire pequeña, corcho granulado, corcho natural de alcornoque. Soluciones les damos de aislamiento para todas las edificaciones. Aislamiento insuflado. ¿Cómo es su aplicación, Carlos? Porque hablamos de tantas ventajas que parece que vayamos a hacer una grandísima obra de grandísima magnitud y de enorme coste. Así que sácanos de dudas, Carlos. El insuflado básicamente se compone de una máquina que generalmente, salvo raros casos, va en un camión, de la cual sale una serie de mangueras que por las ventanas llevamos a las viviendas y con unos pequeños orificios de 20 a 25 milímetros que practicamos dentro de la vivienda es con lo que proyectamos una serie de corrientes dentro de la cámara para que cuando desde abajo se dé la orden, el producto suba por esas mangueras y rellene y compacte bien todo lo que es la cámara. De esta manera ni el producto sube a la vivienda, físicamente no sube el producto a la vivienda si no es por el conducto del tubo y la pistola, la lanza donde lo insuflamos, y todo el producto, todo el proceso de elaboración se está haciendo abajo en el camión, con lo que logramos pues una limpieza y un cuidado de la vivienda que vamos a trabajar. Nosotros como empresa siempre queremos un buen resultado en el trabajo que hacemos, pero también un ahorro económico para quien lo hacemos. De esa manera se puede crecer, si no es difícil. Pues nosotros lo que vamos a hacer es, en una primera visita, pues ver el estado de esa vivienda, la cámara que tiene, y aconsejar desde la experiencia pues qué es el producto que más aconsejable para la cámara, la situación o la orientación de la vivienda que se quiere aislar. El procedimiento es muy sencillo y muy limpio, apenas agresivo con nuestra fachada, y en tan solo una mañana o en un día se puede realizar. Ahora nos queda hablar de otro tema, el presupuesto. ¿Resulta caro realizar el aislamiento insuflado, Carlos? No, no es caro. No es caro, y además es una cosa que, a diferencia de las demás obras que se puede hacer o efectuar en una vivienda, todas las demás, o la mayoría, puede ser maquillaje como pintura, como un buen suelo, un tal. Todo lo que invertamos en aislamiento, estamos invirtiendo al final en la economía de la casa. Porque un aislamiento de una vivienda mejora primero en el confort de uno mismo cuando está viviendo. Tanto el frío como el calor, el ruido molesto de la calle o de vecinos. Y por otro lado, el ahorro energético está suponiendo un ahorro en el bolsillo de la vivienda, de las familias, porque estamos logrando de un 25 a un 30% de ahorro energético una vivienda. Con eso también estamos logrando una mejora energética y de certificado para, si el día de mañana se vende o simplemente para conseguir una serie de ayudas
del Fondo Común Europeo, de la Junta de Castilla, poder acceder a ellas. Ya ven, resulta más económico el aislamiento insuflado, mucho más económico que otros tipos de aislamiento. Si hacemos una comparación con otros tipos de aislamientos, Carlos, cuéntanos. La diferencia del aislamiento por insuflado, comparado por ejemplo con el Pladur, pues que no perdemos espacio útil de la vivienda, es mucho menos obra y es más económico que un aislamiento pues, normal de Pladur. Y con diferencia de un aislamiento por el exterior, es que conservamos la estética de la fachada, que en muchos casos es primordial, y es mucho más económico también que el trabajo por el exterior. Ya ven que no hay disculpa para pedir presupuesto y de esta manera poder mejorar nuestro bienestar en el hogar. Muchas gracias, Carlos. Nos adentramos en el espacio, en este caso nuestro espacio es el salón, de la mano del diseño, fabricación y colocación del equipo de muebles Gormaz. Les damos pautas para que ustedes sepan qué tipo de muebles son los imprescindibles y los complementos a tener en cuenta en qué momento de la vida nos encontramos también si somos jóvenes, si somos una familia con niños o sin niños o si ya queremos el salón definitivo, el salón para toda la vida y algo fundamental. Mónica, para amueblar un salón... Para un salón también depende de tu espacio. Nosotros nos adaptamos a todo tipo de espacio, desde lo más pequeño hasta lo más amplio. Si tienes un salón muy pequeño, pues intentamos lo que es poner pues, un sofá que sea cómodo, pero de dimensiones reducidas, una mesa de centro pues pequeña, porque normalmente si no te cabe una mesa de comedor, pues haces mucha vida en la mesa de centro. Y luego ya lo que sería pues, un mueble de salón. Aunque sea un espacio reducido, que es lo más habitual que tenemos todos en nuestras casas. Pero no por ello tenemos que renunciar a tener un salón completo. Como pieza fundamental has apuntado el sofá. El sofá es el lugar de relajo, de descanso, de siesta, de lectura y de compartir. Y la distribución, optimizar los recursos de nuestro salón, potenciar la luz natural y crear varias zonas, aunque sea un espacio reducido, pequeño, y que también se favorezca la circulación por él. Los muebles son los que transforman y dan vida a cada una de nuestras estancias de la casa. Si elegimos el sofá y la mesa de centro como elementos básicos, nos falta el mueble que complemente, que decore y también que ordene nuestras necesidades. Y luego entonces ya sería poner un mueble de salón para poner la tele. Si es muy pequeño, pues ponemos lo básico para poner la tele y alguna vitrina o alguna estantería para poner adornos o algún libro o fotos o lo que necesites. Bueno, pues nos adaptamos a la medida que tengas. Y si es muy grande, pues ya podemos poner mesa de comedor, sofá, butacas, mesa de centro, un mueble de salón bien grande, bueno, lo que tú nos pidas.
mueble o vitrina para un espacio pequeño o de mayor dimensión si es más grande nuestro espacio. El mueble de televisor, para que ustedes vean Bienestar Hogar. Cuanto más completo, mejor. Siempre es bueno tener sistemas de almacenaje, porque es bueno tener nuestro salón ordenado. Y ya ven, no tenemos que renunciar a un salón completo, aunque tengamos pocos metros en el salón. Sí, lo bueno que tienen los modulares de salón es que nos podemos adaptar a lo que necesites, entre lo más pequeño hasta lo más grande. Tenemos módulos para la televisión, que simplemente es lo básico, con un cajoncito y poner la tele, y luego ya tenemos muebles de televisión que puedes incluso poner la tele y girarlo para ponerlo hacia el lado de la zona del comedor. O sea, tienes infinidad de soluciones para tu espacio, o sea, todo dependiendo del espacio que tengas. En función del espacio y del gusto, siempre aconsejados por profesionales para conseguir nuestro salón cálido y confortable, siempre conseguir nuestro bienestar. Muchísimas gracias, Mónica. En nosotros está respetar y valorar lo nuestro. En este caso nos encontramos a orillas del Duero, a su paso por Aranda de Duero. Es un escaparate natural y tenemos la suerte de tener una sala de exposiciones al aire libre. Al igual que en Soria, también a orillas del Duero. Hay 2 esculturas al aire libre inspiradas en los poetas Machado y Bécquer. Les dejo con imágenes de Arandando, obra de Virginia Calvo de 2006. Y con cierta tristeza por su deteriorado y poco respetado estado. Cuiden de nuestro entorno. Nuestro entorno es suyo, es nuestro. Mientras, que les vaya bonito.